Habiendo ya introducido el concepto de dragón en las tierras americanas, nuestra investigación ahora se dirige hacia el norte, donde la serpiente continúa jugando un papel de suma importancia. La imagen de la serpiente emplumada es una de las más famosas por parte de las distintas culturas de Mesoamérica. Pero antes de entablarme con una figura tan enigmática, me gustaría tomar otro candidato a analizar para ir introduciéndome en las creencias y simbología de estos diferentes pueblos. Es por ello que hoy deseo dedicarle un video a la figura de la serpiente de guerra, la serpiente de fuego, Xiuhcoatl, y determinar si podemos tratarlo como un Draco. Si hablamos sobre panteones con dioses brutales, los aztecas tenían bastante para ofrecer. Es en su cultura donde podemos encontrar una serie de poderosos seres divinos, dueños o representantes de los elementos de la naturaleza, así como de conceptos más abstractos. Entre ellos, las deidades de la guerra podían ser las más sanguinarias, tal como Huitzilopochtli, cuya arma que esgrimía se trataba nada menos que una serpiente de fuego llamada Xiuhcoatl. Abro paréntesis, ya voy pidiendo disculpas por cualquier mala pronunciación. Créanme, traté de hacer lo mejor que pude. Cierro paréntesis. Su nombre puede dividirse en dos palabras. La más fácil de traducir es Coatl, serpiente. Xiu, por el otro lado, es más compleja. Esta parece derivar del náhuatl Xuitl, palabra que carga con los significados de año, turquesa, hierba y cometa. Este último caso, el del cometa, también puede traducirse como lengua de fuego, y el cometa de por sí se encuentra muy conectado con este elemento, no siendo sorprendente de que Xiuhcoatl sea tratado como una serpiente de fuego, la cual a su vez se conecta con ideas de un ángulo bélico. Verán, existe como una especie de figura simbólica arquetípica serpentina que muchas veces es nombrada por actuales arqueólogos e historiadores como serpiente de guerra, tan importante y extendida que puede hallarse en el templo de Quetzalcóatl. Aquí existen dos cabezas de sierpes distintas, una es la del propio Quetzalcóatl y la otra es la titulada serpiente de guerra. Acorde al arqueólogo mayista Carl Taubé, este tipo de esculturas y representaciones son un símbolo bélico que se repite de múltiples formas a lo largo de toda Mesoamérica. Es su opinión, junto a la de otros expertos, que de esta figura arquetípica desciende la serpiente de fuego, Xiuhcoatl. Ambos poseen sus pequeñas diferencias, pero claras semejanzas y en buen número. No solo por la obvia temática serpentina, también es visto que ambas figuras han sido representadas con una cola de cascabel humeante o cubierta en llamas, siendo el fuego algo característico de ambas serpientes, porque el fuego acostumbra a conectarse fuertemente con la guerra. En simples palabras, una vez que entramos al periodo posclásico, Xiuhcoatl reemplazaría la figura de la serpiente de guerra, heredando varias características físicas que ya entraremos a detalle. Pero antes me gustaría apuntar a otra figura con la cual suele comparársele mucho, porque es entre los mixtecos del posclásico de Oaxaca que hallamos al Yahui, una serpiente mítica de fuego, con el color rojo adornando sus escamas, un cuerpo muchas veces segmentado y un hocico normalmente vuelto hacia atrás. Una imagen que cualquiera puede confundir con el Xiuhcoatl, por lo que creo que es totalmente válido tomar en cuenta la teoría de que estos seres estén reflejando una misma entidad o concepto a lo largo de diferentes civilizaciones y épocas. Y es precisamente eso lo que estaré haciendo hoy. Xiuhcoatl será el centro de la investigación de este video, pero a la vez estaré presentando muchos datos referentes a los demás seres serpentinos del cual parece descender o que se muestran como su equivalente en otra cultura, por lo que estaré hablando sobre los aztecas, mayas y teotihuacanos, entre otros, en ningún particular orden, poniendo mucho hincapié en la serpiente de guerra, que parece ser la figura arquetípica más antigua de este concepto.
Si hablamos acerca de su descripción física, pues tenemos mucho para decir, porque a diferencia de los anteriores Dracos traídos a Dracomaquia, aquí tenemos muchos ejemplos de esculturas y pinturas. Eso sí, nunca es aclarado el tamaño exacto de la serpiente. Sospecho que debía ser enorme. En diferentes dibujos vemos a guerreros montando a la serpiente de guerra, y en templos pareciese que buscaban representarla lo más grande posible. Por supuesto, no llegaba a compararse con el tamaño de un dios, ya que estos, o al menos Huitzilopochtli, lo utilizaban como arma. Pero en lo mínimo debía ser mucho más grande que un humano. El color que más lo representa es el turquesa, es decir, forma parte de su nombre, pero también podemos encontrar los colores del rojo, amarillo y verde como comunes pinturas a usar en sus representaciones. A veces el rojo se vuelve la tonalidad dominante, pero esto puede deberse al periodo de la pintura, representándose más a la serpiente de guerra o al propio Yahui con este color. Hablando de ello, pueden notar con mucha facilidad extremidades con poderosas garras de jaguar en ambos especímenes. Normalmente a Xiuhcoatl se le dan 2 delanteras, mientras que a Yahui le dan 4. Con esto podemos darnos cuenta que estas entidades dracónicas eran presentados con rasgos felinos, de jaguar para ser más específicos, con las patas no siendo el único rasgo. En Teotihuacán, la serpiente de guerra se presenta con una cabeza muy felina, mostrando una nariz gatuna, hocico grueso, así como caninos grandes. Es decir, si bien algunos colmillos pueden conectarse con la serpiente, dientes como estos no son serpentinos. Y si nos fijamos detenidamente en algunas representaciones, notaremos incluso orejas felinas adornando su cabeza, si es que directamente no les daban una cabeza de jaguar y ya está. Estas singularidades no se repiten en todos los casos, es verdad, pero sí lo suficiente como para notar un patrón de que estas serpientes de fuego eran mitad jaguares, lo cual no era inusual en estas culturas. El jaguar era un animal con mucha carga simbólica, sumamente usado en el arte y en tradiciones, tanto mayas como teotihuacanas. Ahora, un dato curioso es que su cuerpo a veces se presenta como segmentado, casi como si estuviera cubierto con diferentes caparazones. Esto no se repite siempre y en esculturas es más común que lo tallen simplemente como una sierpe gigante, a veces cubierto con plumas, pero se ha determinado que estas deben ser representaciones de Quetzalcóatl. Aunque es cierto que plumas de vez en cuando lo adornan, pues plumas también pueden ser representantes de fuego. Hablando de ello, también se le detecta un cascabel, que en ocasiones lo muestran expulsando humo o llamas. E igual de llamativo, es su hocico. No solo por los caninos tan pronunciados, sino también por el labio superior que parece extenderse considerablemente. Algunos retratos parecen insinuar que esta es su boca alargándose de forma grotesca, algo que sabemos que las serpientes son capaces de hacer. Lo interesante es el énfasis en la parte superior, algo que va más allá de las capacidades físicas de estos animales, y a la vez en algunos dibujos parece más como una protuberancia o algo surgiendo de su hocico. Para esto existen 2 teorías, que no necesariamente son contradictorias, pero una de ellas prefiero dejar para otra sección del video porque es bastante para explicar. Por el momento explicaré la otra teoría, que también me llevará un rato, pero creo que será más fácil de comprender, porque ahora estaremos pasando a exponer las habilidades de Xiuhcoatl. Obviamente su poder se enfoca en el fuego, pues él es el fuego mismo. Diferentes dibujos remarcan que la serpiente de guerra es un símbolo representativo del fuego, exactamente como podemos verlo aquí surgiendo de las llamas de fogatas ceremoniales. Por lo que su cuerpo es fuego y humo, y no cualquier fuego, fuego celestial, porque como recordarán de su nombre, su figura también representa a las estrellas fugaces, a los cometas y meteoritos, las flechas llameantes del cielo. Y no estoy tratando de sonar poético con eso, en verdad estas culturas veían a estos fenómenos como flechas o dardos divinos, arrojados por los mismos dioses en los cuales creían, lo cual puede ayudar a explicar por qué Xiuhcoatl era a la vez una serpiente de fuego y un arma. Como tal, creo que el poder de Xiuhcoatl alcanza su nivel máximo cuando es empleado por otro dios.
Acorde a la leyenda, Huitzilopochtli derrotó él solo a sus 400 hermanos en combate, todos al mismo tiempo, esgrimiendo a Xiuhcoatl como arma. No sabemos si el resultado de esta lucha fue gracias a días combatiendo sin parar o si los barrió a todos con un solo movimiento de su arma. Pero al menos somos conscientes que el poder de nuestra serpiente de fuego es capaz de derrotar a divinidades, y creo tener una idea del cómo. Bueno, verán, normalmente se interpreta que Xiuhcoatl fue utilizado como una especie de arma contundente o cortante, o si no una lanza en llamas. Un relato azteca se puede leer a Huitzilopochtli creando la guerra utilizando a Xiuhcoatl. Arrojó a los hombres la serpiente turquesa, el taladro de fuego, guerra. Pero existe otra interpretación que personalmente me gusta muchísimo más y se conecta con este extraño hocico sobredesarrollado, porque esta teoría propone que Xiuhcoatl era un lanzador de lanzas. Y así es una cosa que existe. Los aztecas lo llamaban atlatl, y se trata de un instrumento que ayuda a cazadores y a guerreros a, bueno, lanzar lanzas mejor. La manera en que el hocico se tuerce hacia atrás y en algunos casos la propia postura torcida de Xiuhcoatl puede estar haciendo referencia a este instrumento. También algunos han comparado ciertos dibujos, como el del Códice Borbónico, con dibujos mayas y de otros pueblos de Atlatl y han encontrado semejanzas. Muchos estudios del siglo XXI apuntaron a la investigación de esta arma y su importancia cultural, especialmente en Teotihuacán, y han concluido una fuerte conexión con las serpientes de fuego. La profesora Andrea Stone, especializada en el estudio maya y su arte, sostiene que el bastón de la serpiente de guerra ardiendo y muy doblado hacia atrás, encontrado en otra escena maya del clásico tardío, también representa a un lanzador de lanzas. Y finalmente quiero llevar su atención a estas peculiares esferas que parecen ojos semidormidos, porque estos están representando a estrellas. Hasta es posible que a una lluvia de meteoros. ¿Están entendiendo lo que trato de decirles? Bajo estas interpretaciones, Xiuhcoatl sería un atlatl cósmico, un lanzador de dardos estelares, y ya que existen varios ejemplos donde se le coloca una serie de estrellas en su hocico, así como pinturas donde en su nariz o boca emana humo, creo que no sería incorrecto de decir, bajo esta teoría por supuesto, que Xiuhcoatl tiene aliento de estrellas, o aliento de meteoros, cualquiera sea el que ustedes prefieran. De hecho, díganme en los comentarios qué les parece mejor, aliento de estrellas o aliento de meteoros. Mi voto va para las estrellas, por cierto, pero sea como sea, esto lo volvería el dragón más original y épico en términos de hálitos. Y de nuevo, recuerden que la idea de arrojar estrellas o meteoritos como dardos es una que existe en estas culturas, por lo que es bastante probable que como atlatl, Xiuhcoatl arrojase meteoritos. Ahora que ya hemos terminado con las descripciones físicas y habilidades, bueno, más o menos. Existen otras características físicas brindadas a Xiuhcoatl, pero prefiero dejarlo para más adelante. Es complicado. Mejor pasemos a ver lo que nos brinda la leyenda de Huitzilopochtli. Oh, cierto, en cuanto a su hábitat, pues estos parecen ser los cielos. No es algo muy aclarado que digamos, pero en base a lo que conocemos, pues sí, debe ser el cielo mismo. Posiblemente el quinto nivel del cielo, pues ahí habitan las serpientes de fuego. Muy posiblemente otra referencia a cometas y estrellas fugaces. Muy bien, ahora sí, vayamos a la leyenda. Huitzilopochtli fue una de las deidades más importantes del panteón azteca. Era el dios del sol y de la guerra, patrón de la capital azteca, Tenochtitlán, y se le asociaba con el oro, los guerreros y los gobernantes. Su historia comienza antes de su nacimiento, con su madre, Coatlicue, una diosa de la fertilidad, representante de la tierra. Su atuendo manifiesta tanto la vida como la muerte, encontrándose fuertemente asociada con las serpientes. Tuvo un considerable número de hijos antes del nacimiento de Huitzilopochtli, nada menos que 400 surianos, los Zentzon-Huitznahuac,
dioses de las estrellas del sur, y de la misma forma fue madre de la diosa Coyolxauhqui, quien aparentemente regía sobre sus hermanos. Coatlicue vivía en el monte Coatepec, la montaña de la serpiente, donde su tarea era barrer. Y fue un día como cualquier otro donde vio caer del cielo una hermosa pluma sin aparente procedencia. Ella lo recogió y lo guardó cerca de su seno, pero tras terminar de barrer y buscarlo, no lo encontró. Fue en ese momento que quedó preñada con Huitzilopochtli, y este misterioso embarazo ofendió a sus 400 hijos, principalmente a Coyolxauhqui, quien organizó a sus hermanos para que levantasen una revuelta y así mataron a su madre. Pero cuando la decapitaron, Huitzilopochtli brotó del cadáver con armas en mano y le cortó la cabeza a Coyolxauhqui. Huitzilopochtli lanzó su cabeza al cielo y se convirtió en la luna. Pero antes de hacer eso, él mismo se ocupó de todos sus traidores hermanos, matándolos a todos con el uso de Xiuhcoatl, para luego dispersar sus cuerpos por los cielos, convirtiéndose estos en las constelaciones del sur y del norte. Vale la pena decir que en algunas versiones del mito, ella en realidad estaba del lado de su madre, advirtiéndole del complot de sus hermanos y tratando de salvarla. Y a la vez existen versiones donde la madre sobrevive, pero esta es tan solo una de sus dos leyendas referentes a su nacimiento. La otra lo coloca como descendiente directo de los dioses primordiales Ometecutli y Omecihuatl, dándole así un papel mucho más importante en la creación del universo, ya que su fuego sería directo responsable de encender al sol. En cualquiera de los dos mitos, este se transformaría en una deidad solar, pero en lo referente a nuestra investigación, es en la primera leyenda donde aparece Xiuhcoatl ya en mano del recién nacido Huitzilopochtli, lo cual creo que significaría que Xiuhcoatl es también técnicamente un hijo de Coatlicue, lo que supongo que ayuda a explicar por qué esta serpiente de fuego tiene tanto poder, al tratarse en sí mismo de un ser divino. Ahora, mucho me temo que esto es todo lo referente al rol que toma Xiuhcoatl en la mitología principal, o al menos lo que se ha descubierto. En algún que otro texto lo mencionan, pero muy poco. Sencillamente no hay muchas leyendas en las que se involucre. Pero dicho esto, sabemos que este era el espíritu animal de Xiuhtecutli, y utilizo el término espíritu animal porque es fácil de comprender sin entrar en demasiadas explicaciones complicadas, porque técnicamente era su nahual. Nuestro nuevo personaje también se le conoce como Señor Turquesa, y era otro dios solar azteca reconocido por ser el dios primordial del fuego, creyéndose que donde este elemento estuviese, también lo estaría Xiuhtecutli. Como notarán, parte de su nombre comparte la misma raíz que con Xiuhcoatl, lo cual puede significar una conexión mucho más fuerte y profunda que con el mismo Huitzilopochtli, siendo normal que pinten a este señor turquesa junto a la serpiente de fuego. Por lo que, si bien no encontré ninguna leyenda que ate a ambos a un mismo destino, tengan en cuenta que la serpiente de fuego se encuentra tan entrelazada con Huitzilopochtli, así como con el señor turquesa. Sí, sé que suena un nuevo personaje para Clue, pero créanme que estos nombres no me resultan fáciles. No me culpen por tratar de sacarme un poco de peso de encima. En cualquier caso, contrario a lo que uno se esperaría por su poca participación, su figura era sumamente importante para estas culturas, siendo muy utilizado en su arte y en sus ropas, principalmente de guerra, porque el simbolismo detrás de esta sierpe se extiende a mucho más de lo que he presentado hasta este momento. Así que, si me lo permiten, me gustaría dedicarle los próximos minutos a revisar y analizar los otros significados y usos dados a la serpiente de fuego. Es muy probable que alguna vez se hayan topado con retratos como estos. Aquí podemos apreciar a interpretaciones de guerreros teotihuacanos usando unas especies de tocados representando a cabezas zoomorfas. Y entre estos tocados, uno distinguible parece ser el de la denominada serpiente de guerra, diseño que también se repite entre guerreros mayas.
Arqueólogos han determinado que se utilizaron conchas marinas para conseguir la apariencia de las escamas, y a veces utilizaban plumas para representar el fuego. Desconozco la efectividad defensiva de estos tocados, así que por el momento prefiero seguir refiriéndome a estos como tales, en lugar de llamarlos yelmos o cascos. Y dichos tocados poseían un valor altísimo en la cultura militar. Representaban la identidad social, el rango e incluso podían mostrar los glifos del nombre de un individuo. Los tocados de serpiente de guerra son uno de los más antiguos y más usados, o al menos concluimos eso de sus constantes apariciones en el arte, siendo por estas razones que se ganó el título de serpiente de guerra. Dato curioso, si se fijan en estas esculturas del templo de Quetzalcóatl, verán que en las cejas de la serpiente de guerra se ven lo que parecen ser unas especies de gafas. Estas eran usadas por los teotihuacanos y mayas también, y estaban hechas de conchas de mar blanco. Estas gafas parece que también eran un componente importante del traje militar, y si bien no parece que cumplían una fuerte función protectora, probablemente presentaban una apariencia intimidante y de otro mundo, lo cual en batalla puede volverse un arma en sí misma. Resumiendo, estas gafas se han determinado como un fuerte símbolo de guerra, la cual pasaría a volverse casi un sinónimo de Tlaloc, dios de la lluvia entre otras cosas. Y estas gafas, así como estos raros ojos saltones, parece que se perderían una vez que esta figura evolucionara a Xiuhcoatl. Obviamente, el simbolismo más común a detectar detrás de esta serpiente es el fuego. Si traemos algunos tallados de piedra como este... no se preocupen, si lo pasamos a dibujo la escena se vuelve más fácil de distinguir. Ahí estamos. Lo que está frente a nuestros ojos ahora mismo es uno de los llamados dinteles de Yaxchilán, que, si retrocedemos al anterior dintel, vemos que nos están mostrando el procedimiento para un ritual de derramamiento de sangre, participando el gobernante maya quien sostiene una enorme antorcha, y luego está su esposa, tirando de una cuerda que parece tener esquirlas de obsidiana, pasándola a través de su boca o lengua. Se interpreta que la cuerda la está cortando, y la sangre se derrama en la canasta de abajo. Todo esto para conjurar una visión chamánica, donde vemos el canasto encendido con otros materiales, generando una serpiente de fuego y humo, del cual surge la figura guerrera de algún antepasado de estos líderes para comunicarse con ellos. Hay mucho potencial cultural detrás de este hermoso tallado, pero lo que nos concierne a nosotros hoy, nuevamente se remarca cómo la figura de la serpiente es un representante del fuego y del humo, y además actúa como una directa conexión con el otro mundo. Otros tallados demuestran escenas idénticas a esta, solo que aquí es Ka-Will quien surge de la boca de la serpiente, una misteriosa deidad maya encargado de vigilar rituales como estos. Se explica que Ka-Will actuaba como un nexo para fenómenos poderosos en el mundo maya clásico. Maestro del relámpago y la tormenta, unía espíritu con cuerpo y sustento con sacrificio. A menudo era dibujado con una pierna en forma de serpiente, representando las sensaciones abrumadoras durante el curso del trance y la visión. Por lo tanto, la serpiente poseía su importancia en la magia y en los rituales, hasta puede que en el relámpago mismo, pero de esto no estoy muy seguro. De lo que sí estamos seguros es que tallados como estos evocan la escena de visiones mediante el uso del fuego, al quemar hierbas alucinógenas e inhalar el humo. Y al tratarse ya de un símbolo del fuego, automáticamente la serpiente también pasó a simbolizar el conducto a través del cual el visionario podía entrar al mundo de los dioses, o a través del cual los dioses podían entrar a este reino terrenal. La serpiente era un símbolo tan común para referirse al fuego que podemos encontrar dibujos donde muestran el acto de producir flamas utilizando fricción con madera. Puede notarse una figura serpentina debajo, tal vez demostrando alguna especie de creencia de que todo fuego viene de estas serpientes. Esto último no lo sé, pero sí sé que era común comparar al Xiuhcoatl con esta vara de perforación que me estaré refiriendo a partir de ahora como taladro.
Estos taladros eran considerados a su vez como armas de guerra, otra referencia más al papel que toma Xiuhcoatl en su mitología. Además de que ya leímos un texto donde literalmente lo llaman taladro de fuego, por lo que todo esto cuadra bastante. Un dato menos impactante, pero que de todas formas quiero mencionarlo porque estuve varias horas leyéndolo, es que Karl Taubé puso mucho hincapié a un elemento horizontal visto por encima de la cabeza de la serpiente de guerra en algunos dibujos. Resumiendo mucha de su investigación, determinó que este adorno representa a una antorcha encendida, a veces apagada también. Y en efecto, como ya hemos visto, el uso del fuego es un componente fundamental en sus ceremonias. Lo curioso es que Karl establece que estas no estaban hechas de madera, sino de algún tipo de material vegetal flexible, que sé que no suena un detalle muy importante ahora, pero ya verán cómo esto regresa. La antorcha es otro elemento que enlaza a la serpiente de guerra directamente con el fuego, y posteriormente haciendo lo mismo con Xiuhcoatl, hasta llegar al punto donde el propio Xiuhcoatl toma las características de este adorno, es decir, la serpiente se vuelve la antorcha de fuego. En sus propias palabras, la criatura es virtualmente un haz personificado de este material vegetal. Y he aquí el remate. Si prestaron atención, recordarán que la palabra náhuatl, Xiuhtl, puede significar año, turquesa, cometa y hierba. ¿Ah? Les dije que el vegetal flexible volvería. Además, aparentemente, la manera en que a veces era representado su cascabel creaba al propio símbolo convencional del año mexicano. Al final, es bastante posible que esta sierpe posea todos estos elementos derivados de su nombre como partes intrínsecas de su ser, lo cual es bastante impresionante. Y ahora supongo que es tiempo de hablar de su supuesta característica más peculiar, que se encuentra directamente relacionado a esa segunda teoría sobre el hocico extendido que les mencioné. Porque, acorde con nuestro amigo Karl Taubé, la serpiente de guerra posee rasgos de mariposa y en consecuencia de oruga. Sí, sé que todo esto suena súper raro, pero confíen en mí cuando les digo que hay bastante lógica detrás de sus ideas. Verán, es su opinión más controversial la que apunta a que figuras como estas representan, además de lo que ya establecimos, a una especie de oruga sobrenatural. Es decir, criaturas antes de su metamorfosis a esplendorosos seres alados, siendo la transformación de la mariposa una temática importante en la cosmovisión de los antiguos mesoamericanos, porque la mariposa era un símbolo de muerte, una directa conexión con los guerreros caídos en combate, explicándose que estos se transformaban en estrellas y en espíritus mariposas del sol. Aparentemente, en el Teotihuacán clásico, las mariposas representaban las almas de los difuntos, y es común ver dibujos de mariposas con características de jaguar en el arte de estos antiguos pueblos. Estas peculiares mariposas quimera poseen semejanzas con la serpiente de guerra, aunque el propio Karl no cree que esta sierpe busque conectarse directamente con la mariposa, sino más bien con su versión larval, la oruga. La oruga es ideal para encarnar conceptos de transformación y renacimiento, un tema vital en el culto a la guerra en la zona central de México, y también sabemos que en Mesoamérica, criaturas parecidas a gusanos o larvas se superponen temáticamente con las serpientes, no siendo esta nuestra primera vez lidiando con el tema gusano-serpiente, y sospecho que tampoco será la última vez que tratemos con esto. Un desagradable ejemplo se da en el Códice Florentino, donde a un gusano parásito se le refiere como Zoncoatl, traduciéndose este nombre a serpiente anal. Definitivamente no es una sierpe que esté ansioso por analizar en Dracomaquia, así que continuemos. Además de sus cuerpos largos y tubulares, las orugas también poseen patas, y si nos fijamos en sus representaciones, estos pueblos acostumbraron a dibujar el par de patas en la región frontal torácica como muy desarrolladas, recordándonos a las extremidades vistas en muchas serpientes de guerra de Teotihuacán. Y supongo que lo más determinante son las figuras que los muestran con supuestas alas de mariposa, que sé que estos ejemplos no son tan convincentes, pero si echamos el ojo a una particular representación del yahui, la serpiente de fuego de los mixtecos, sí,
Esas son definitivamente alas de mariposa, siendo bastante probable que también simbolicen el fuego mismo, ya que se ha señalado que en la iconografía del centro de México del posclásico tardío, las mariposas comúnmente designaban flamas. Oh, y casi me olvido, la famosa teoría. La verdad es que no es compleja, solo que necesitaba de mucho contexto. ¿Ven estos dibujos de orugas? Bueno, esa cosa rara que parece una trompa, pues técnicamente sí es una trompa, tan solo que de mariposa. Sí, sé que es raro que aparezca en la oruga, tal vez buscaban encapsular el proceso de metamorfosis. El asunto es que si colocamos estos dibujos de Xiuhcoatl al lado de estos otros, pues sí, se entiende la idea. Así que, bajo esta teoría, Xiuhcoatl es una serpiente de fuego meteórica divina, con rasgos de jaguar, a la vez que de oruga y mariposa, y a veces era utilizado también como un arma por los dioses. Definitivamente la mezcla dragónica más original y rara que he visto. Ahora, si ustedes creen que hemos terminado con los simbolismos detrás de Xiuhcoatl, pues se equivocan, porque tanto las serpientes como orugas también fueron utilizados para representar eventos cósmicos. Como ya estarán adivinando, estamos hablando nuevamente de estrellas fugaces. Y he de notar el detalle de que si ambos animales representan la misma idea, pues esto solo ayuda a la teoría de Carl. Según el arqueólogo John Paul, el yahui es una forma de estrella fugaz y es considerado por el mixteco contemporáneo como una bola luminiscente voladora. Mientras, el antropólogo Ulrich Kohler señala que los nahuas del siglo XXI de la Sierra de los Reyes creen que las orugas aparecen donde caen los meteoritos, los xiuhtl. Cuando llega a la Tierra un xiuhtl, término que se aplica tanto al meteorito como al cometa, aparecen orugas negras, que miden unos 3 centímetros de largo y se amontonan formando una pila del tamaño de una mano. Estas orugas se llaman Citlaloquile, orugas de estrellas. Se teoriza que estas orugas negras es una forma de referirse a la obsidiana, existiendo la creencia entre estos pueblos que dicho cristal cae de las estrellas fugaces como restos del cielo, residuos de las energías de los mundos de arriba, los mundos espirituales, lo cual denota una enorme importancia cosmogónica en la figura de la oruga, y a la vez sabemos que entre los mayas del periodo clásico, la serpiente de guerra se identificaba con la obsidiana. David Stewart señala que en una porción de la estela 11 de Copán se puede leer: la obsidiana es su ojo, el pedernal es su ojo, el 18 su imagen de serpiente. Sí, por cierto, aparentemente el 18 era un número que se conectaba mucho con la serpiente de guerra, repitiéndose de formas extrañas en la cantidad de estatuas en un templo o en el número de sacrificios y demás. Ni idea por qué es este número. Es como uno de esos misterios sin clara respuesta. Pero, siguiendo con el tema espiritual de las serpientes, acorde al libro Historia de los Mexicanos por sus pinturas, el quinto nivel del cielo era el reino de las serpientes de fuego que emiten cometas. En el quinto había culebras de fuego, que hizo el dios del fuego, y de ellas salen los cometas y señales del cielo. Las estrellas que aparecen con frecuencia en el hocico y cuerpo de la serpiente de fuego es bastante probable que sea una referencia a estos cometas y signos del cielo. Esta creencia del quinto reino celestial como una tierra de fuego se extiende a los aztecas y otros pueblos vecinos, así como posiblemente a los propios mayas, por lo que claramente estos pueblos compartían muchas creencias, muchas ideas y visiones de este mundo y de los otros. No sorprende que posean un concepto como de la serpiente de fuego compartido entre todos ellos. Claro está, con sus diferencias aquí y allá, pero creo que es razonable admitir la idea de la serpiente de fuego como un único ser, como un tipo de Draco, si me lo permiten decir, y tratar a Xiuhcoatl como uno considerablemente importante o como la manifestación más elevada de esta idea. De esta forma les traigo mi conclusión acerca de si Xiuhcoatl y la serpiente de fuego en general puede ser considerado como un auténtico Draco. ¿Y saben qué?
Yo creo que se merece mucho el título de Dragón de Mesoamérica, por variadas razones. En primer lugar, se muestra como una serpiente quimérica, porque ¿saben qué es lo que me he estado dando cuenta mientras más investigo sobre dragones en el mundo? Una característica que es común que surja en dragones, incluso los más antiguos, es que estos posean una mezcla con otros animales. Casi pareciese que todo dragón amalgama a alguna que otra bestia para elevarlo a un nivel legendario. En este caso tenemos el jaguar y puede que la mariposa, que sé que no suena tan importante, pero con todo el texto que sabemos ahora del simbolismo detrás de este pequeño insecto, solo vuelve a la serpiente de fuego más mística y sobrenatural en su naturaleza. Encima de todo esto, su control sobre el fuego también resuena mucho con la característica clásica de un hálito de fuego. Y si bien esto no es una norma que se repita mucho, dragones han sido comparados con meteoritos en culturas de Europa. Es verdad que no se conecta directamente con el agua, pero creo que eso es debido a que existen otras bestias de índole reptil que cumplen ese papel en esta mitología. Simplemente creo que el título dragón le queda perfecto, por más que se encuentre al otro lado del mundo de donde se originó esta palabra. Pero, ¿qué opinan ustedes que se quedaron hasta el final del video? Gracias, por cierto. ¿Draco o no Draco? Déjenme su respuesta en los comentarios de allí abajo con el hashtag dragón. Y si lo desean, díganme también qué otro tipo de dragón les gustaría ver en Dracomaquia. Si están interesados en ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. Pero toda guerra necesita de fondos, así que un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores que nos brindan de ese extra apoyo en Patreon y que así tienen acceso directo a mi cuenta Discord con muchos otros beneficios. Muchísimas gracias. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día. Ok, digo que fue el señor Turquesa en Tenochtitlán y usando a Xiuhcoatl como arma.